Muy buenas noches, doctoras y doctores, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este su programa Contacto Legal. Mi querido Julio, qué gusto de verte como siempre todos los días miércoles a estas horas. Sí, encantado de verte y buenas noches con todos, con todas, con nuestro público que nos sigue en esta quinta temporada. Estamos muy contentos de este nuevo episodio que espero y estoy seguro que será de mucho interés para ustedes. Efectivamente, como ya hemos anunciado en las redes, hoy vamos a conversar sobre un tema de plena actualidad, pero que no por ello deja de ser controversial. A veces estamos muy al pendiente de la coyuntura, del contexto, como el tema que tratamos la sesión anterior, que era todo este asunto vinculado a la Junta Nacional de Justicia. Pero dentro de esta época convulsa o estos días un poco agitados que hemos tenido, también es importante reflexionar sobre lo que concierne al esfuerzo y, por supuesto, la autocrítica que corresponda hacer a cada uno para tumbar esas barreras que todavía existen y que dificultan este ejercicio igualitario, equitativo por parte de los derechos fundamentales que corresponden a las mujeres. Y esto tiene como lugar el día del 8 de marzo, que se celebró o se conmemora un día más del Día Internacional de la Mujer, que en realidad, como siempre solemos decir por aquí, más que celebrar, es importante reflexionar acerca de lo que a cada quien le atañe dentro de este esfuerzo, como decía, por cada vez conseguir un escenario más justo, más equitativo, más adecuado de los derechos fundamentales de las mujeres, que como ya todas y todos sabemos, ha sido lamentablemente relegada de estos espacios o ámbitos de ejercicio de libertad. Y es bajo este panorama o contexto que hoy vamos a conversar acerca de un derecho que también podría haber llamado mucho la atención en las redes, porque no es un derecho sobre el cual quizá conozcamos mucho, o de pronto para algunas o algunos es por primera vez que escuchamos de este derecho al cuidado. Pero vamos a conversar el día de hoy en torno a este derecho, porque más allá de la controversia o debate que puede estar de por medio en torno a si corresponde o no que este derecho al cuidado sea reconocido como un derecho fundamental o humano, habrá que indagar acerca de, por un lado, cuál es la relación entre este derecho y esta preocupación o interés que tenemos todas y todos por combatir estos esquemas de discriminación de los cuales todavía somos testigos, y naturalmente también va a ser oportunidad en este caso para tratar sobre las facultades y obligaciones que atañen a este presunto supuesto, y lo decimos así todavía porque justamente nuestra invitada del día de hoy nos va a ayudar a escudriñar, a un poco descubrir si estamos ante un derecho fundamental humano en torno al derecho al cuidado y, como decía, qué facultades y qué obligaciones trae consigo. Así que, sin más preámbulo, mi querido Julio, por favor, permítenos presentar a nuestra invitada. Claro que sí, estamos preparados para un debate interesante, para una conversación muy amena y para eso hemos invitado a Luisa Castillo, ya ha estado antes en esta casa y estamos muy felices que haya retornado. Como ustedes recordarán, Luisa es abogada y es especialista además en temas de género, en derechos humanos y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Luisa? Buenas noches, qué gusto verte una vez más y espero que estés muy bien. Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Julio y Cristian. Sí, estoy bastante bien, gracias. Nos alegra. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del derecho al cuidado, ¿no? Y la Así es. importancia de que Perú reconozca el derecho al cuidado, que Bueno. inevitablemente va a suceder. Así es, vamos directamente entonces a la acción, Luisa, y cuéntanos, por favor, qué es el derecho al cuidado. En efecto, Cristian decía que había muchos de nosotros que no tenemos mucha información, casi nada de información al respecto. Por favor, cuéntanos qué es el derecho al cuidado y particularmente con motivo de que se ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer, ¿por qué constituye un derecho que debe ser tratado en este marco, en el Día Internacional de la Mujer? O con motivo de estas brechas de género. Bueno, empecemos por el final. O sea, no se trata de que el derecho al cuidado sea un derecho de la mujer per se, es un derecho de todas y de todos. Ahora, aprovechamos que justo acabamos de conmemorar el 8 de marzo para visibilizar estas brechas, estas dificultades que tenemos las mujeres, básicamente por ser mujeres en este mundo. Entonces, una de las discusiones actuales es justamente el tema de los cuidados porque lamentablemente es una labor que ha sido feminizada a lo largo de la historia. Entonces, incluso
si nosotros exploramos, ¿no? Y recordamos cómo han sido nuestras dinámicas familiares, los invito a ustedes, por ejemplo, a recordar quién realmente se ocupaba de la educación, de la alimentación, de si estabas, cuando estabas enfermo, quién te cuidaba, o quién cuidaba a tus abuelitos o tus abuelitas, o incluso las mascotas, por ejemplo, ¿no? Y así vamos dándonos cuenta que han sido las mujeres quienes han asumido esta labor. Entonces, esa era la razón por la cual, aprovechando el 8 de marzo, pues hay que discutir este tema. De hecho, esta semana la Corte Interamericana está justamente teniendo audiencias con motivo de la opinión consultiva que Argentina le solicitó en torno al tema del derecho al cuidado, ¿no? Y su delimitación. Ahora, ¿qué es el derecho al cuidado? Es algo que se está construyendo en este preciso momento dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Pero eso no significa que nosotros ya que el contenido de ese derecho no exista hoy en día, ¿no? En nuestras legislaciones de manera implícita, pero igual siempre, perdón, es importante que se positivice, ¿no? De manera clara. Partimos por la definición que da una estudiosa argentina que se llama Laura Pautasi. Ella construye este derecho en base a lo que implica cuidar, ¿no? A la acción de cuidar. ¿Y qué implica cuidar? Son esas actividades que a lo largo de nuestra vida permiten que satisfazamos necesidades básicas, que incluso también necesidades psíquicas, emocionales, como por ejemplo alimentarnos, como por ejemplo si estamos enfermos, quién nos cuida. Y para Laura Pautasi, este derecho tendría tres dimensiones, ¿no? La primera dimensión tiene que ver con la necesidad, o sea, el derecho que tenemos de cuidar. La segunda dimensión tiene que ver con el derecho a ser cuidados y la tercera dimensión con el autocuidado propiamente, ¿no? De No acuerdo. sé si por Ese ahí. sería el contenido, Totalmente. digamos, del derecho fundamental. Sí, Sí, realmente sí, pero obviamente es este derecho que está siendo delimitado por la Corte Interamericana en este momento ya ha sido presentado en otras convenciones interamericanas como la de discapacidad o la de, de los adultos mayores. Entonces ya incluso de manera hay expresa antecedentes. existe en otros instrumentos internacionales, ¿no? Eh, Y además hay legislación también parecida a ello, ¿no? O sea, en la Constitución boliviana reconoce el derecho al cuidado, por ejemplo. Y recientemente, bueno, la Constitución de la Ciudad de México también lo ha incluido, ¿no? Dentro de uno de sus artículos. Entonces, igual la reflexión me parece que más allá de hablar del derecho per se que está siendo positivizado dentro del sistema interamericano de derechos humanos, es ponernos a pensar en por qué es importante para la sostenibilidad de la vida, de nuestras actividades diarias, los cuidados, las labores de cuidado. ¿No? Claro, de Entonces, hecho, ahí mi querida Luisa, yo quería insistir un poco porque, a ver, si estuviera o si se llega a reconocer o si ya está reconocido a nivel de tratados internacionales, jurisprudencia internacional, digamos que tenemos una puerta de entrada para que se integre a nuestro ordenamiento jurídico, como ha sucedido con otros derechos que no están en la Constitución peruana, pero porque están en tratados o en alguna sentencia de la Corte, ya sea por mandato de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución o el artículo 8 del título preliminar del nuevo código, tenemos espacios para incorporar esos derechos a la Constitución peruana, aun cuando no estén expresamente reconocidos. Pero como bien planteabas hace unos minutos y quizás retrocedamos un poco, es tú que conoces además temas de filosofía, de ética, quizá podríamos insistir un poco de cuál es la fundamentación para calificar ese derecho al cuidado como un derecho fundamental, ¿no? Porque tú muy bien hacías énfasis en más allá de llegar luego, quizá con más detalle, a qué facultades, qué obligaciones, siempre que se va a reconocer un nuevo derecho fundamental, siempre está el debate que se abre de, oye, pero ¿merece ser calificado como derecho fundamental? ¿Cuál es el sustento para que eso sea así? ¿No? Y desde tu perspectiva, que conoces muy bien de esta materia, ¿cuál es esa argumentación que nos permita a todas y todos que nos están escuchando concluir que en efecto estamos hablando no de cualquier derecho, sino de un derecho que merece ser calificado como fundamental o humano?
Claro, justo en este momento se está construyendo esa argumentación, pero parte por lo que traté de hacer al inicio de esta conversación, que es visibilizar el trabajo que implica el cuidar a una persona. Ajá. Entonces, en la medida en que nosotros hemos naturalizado Ujú, que quizá por una cuestión de parentesco o de ujú, cariño o ujú, una cuestión sentimental, uno cuida a alguien, es ujú, que no tenemos claridad sobre que sí es un trabajo cuidar, ¿no? Por el ujú, tiempo que le destinas. El tiempo que le destinas al cuidado implica el tiempo que le restas a otras actividades. Y entonces, en esa medida, el cuidado ha sido medido, ¿no? A través de, por ejemplo, encuestas nacionales del uso del tiempo. En ok, Perú se hizo una en el 2010, realmente hace muchísimo, más de una década, pese a que tenemos la obligación de hacerla, me parece, de cada 5 años. Y en ese momento, en el 2010, nosotras las mujeres le dedicábamos 39 horas más al trabajo doméstico no remunerado que los hombres, ¿no? Ahora, las explicaciones que uno puede buscar de por qué las mujeres hacemos eso, no creo, bueno, desde mi perspectiva, no creo que sea porque nos gusta limpiar o nos gusta asumir estas labores de cuidado, ¿no? Hay un trasfondo mucho más profundo que tiene que ver con estereotipos de género, que tiene que ver con esta socialización en donde se naturaliza que los cuidados o quien limpie, quien cuide sean las mujeres porque lo hacen mejor. Incluso si ahora conversamos y recordamos, no sé, la cena de Navidad, entonces vas a recordar que quizás si no fue tu mamá, fue una ujú, mujer la que estuvo detrás de esa situación. O, no sé, las tareas del colegio. ok, Y de hecho, todo este tema se visibilizó aún más durante la pandemia, donde todos estuvimos encerrados y ujú, quienes asumieron, de acuerdo a una encuesta de Oxfam que publicó el año pasado, quienes asumieron la mayor carga de trabajo doméstico no remunerado fueron las mujeres, ¿no? De una manera u otra, pese incluso a estar trabajando remuneradamente, las mujeres destinábamos más tiempo en nuestro día a ocuparnos de los hijos, si es que estábamos con hijos, o del cuidado del hogar. Entonces, una vez que identificamos que el cuidado per se es una necesidad ujú, que garantiza la vida de las personas, su desarrollo personal, porque para, por ejemplo, yo poder estudiar, alguien se tuvo que ocupar de esta parte, ¿no? De la ujú, alimentación, de la limpieza, para yo poder abocarme a eso, ¿no? O para poder trabajar, quizá en sus casos, no sé si es que pueden conciliar la vida laboral con la vida doméstica, es un poco complicado, ¿no? mm, Entonces, siempre estas actividades son realizadas por alguien más. Generalmente, en la mayoría de los casos, por ejemplo, en América Latina, el 80% de esas actividades, de acuerdo a CEPAL, el informe de CEPAL del 2022, lo realizan las mujeres. Entonces, entiendo, una vez que se visibiliza que este mayor destino de tiempo está siendo, eh, está siendo destinado por las mujeres dentro de su día, dentro de su semana, ves la importancia y la necesidad de este bien común que implica el cuidar y en esa medida puedes asimilar por qué si es un derecho fundamental, ¿no? Es un derecho fundamental porque necesitamos de este derecho para poder subsistir al momento de nacer, por ejemplo. Y la razón por la cual toda esta corriente feminista y en este caso también los sistemas jurídicos están planteando regularlo es porque estamos avanzando hacia una sociedad que en unos años va a envejecer prontamente y va a ujú, necesitar crear una solución que mm, podría ser un sistema nacional de cuidados o cualquier alternativa en donde tanto las familias como la comunidad en sí misma, como el Estado, asuman un rol, ¿no? Para poder compensar estas actividades. claro, Si es que seguimos dejando que sean las mujeres las que se ocupen de la mayor carga de estas mm, labores de cuidado, entonces vamos a seguir perpetuando esta desigualdad, porque yo, si decido hacerme cargo de mi familia, voy a tener que realmente dejar de lado otras opciones, que es lo que en los hechos sucede. Las mujeres que, por ejemplo, de acuerdo a la reciente ganadora del Premio Nobel en Economía, Claudia Golding, una mujer que tiene una carrera profesional
empieza a tener que ralentizar un poco este crecimiento profesional después de que es madre por primera vez. Y no es porque ellos decidan, sino porque obviamente el sistema está pensado no para que una mujer pueda continuar, sino para, no está pensado en base a nuestras necesidades. Entonces, si necesitamos tener un horario flexible, pues Mm. quizá ya no podemos estar en un empleo formal porque no es tan sencillo, ¿no? Y entonces nos vemos forzadas a quizá entrar a una situación de informalidad y así. Claro, o sea, entre otras cosas, si te entiendo bien, mi querida Luisa, estamos hablando de, dentro de lo que, del contexto primero, que creo que muy bien lo has explicado, que hay un contexto particular que pone los reflectores sobre la importancia de hacer visible ese derecho al cuidado para, y creo que sería un segundo elemento que me parece importante destacar de lo que bien has planteado, a partir de visibilizar o poner los reflectores sobre la importancia del cuidado, para que esté, y su carácter interdependiente con otros derechos como vida, salud, que me parece bien interesante. A partir de ello también se va a conseguir, y si te entendí bien, esa suerte de transversalidad, digámoslo así, de que sea un derecho y por lo tanto genere obligaciones independientemente de un temas de género y que como tal pueda ser en mismas condiciones asumido ese derecho al cuidado tanto por varones como por mujeres, ¿correcto? Claro, porque actualmente, al no ser visibilizadas las labores de cuidado como un Ujú. trabajo, por ejemplo, remunerado o no remunerado, lo que la sociedad hace, incluso la economía hace, es justamente negar y naturalizar que sean las mujeres por cuestiones de romanticismo, de cariño, por razones sentimentales que finalmente cuando lo mides en tiempo y le asignas un valor económico, representa incluso el 20% del PBI, ¿no? Del Producto Bruto Interno de un país, por ejemplo, ¿no? O sea, es insostenible que tú digas, ya, ok, si es el 20% de un país, me tienen que pagar por eso, porque en países como el nuestro, pues, ¿quién nos paga? ¿Cierto? Pero al menos, si es que eres consciente del aporte económico que tiene este trabajo, Ujú. puedes pensar en políticas que tengan un enfoque de género y que también puedan cuidar y proteger a las personas que se encargan de realizar las labores de cuidado. Yo digo que la mayoría son mujeres, pero hay otras situaciones donde también son hombres, de hecho. Claro, claro. Entonces, Ahora, una mujer que prácticamente se dedicó al cuidado de su familia y no tuvo una oportunidad de acceder a un trabajo formal, luego, cuando envejece, pues tiene problemas para acceder a una pensión o no tiene pensión o vive en precariedad absoluta. Entonces, también hay que ser conscientes de que como sociedad tenemos esta responsabilidad, ¿no? Con todas las mujeres o personas que crecen en entornos como el nuestro, que son patriarcales, donde los estereotipos de género son bastante marcados y hacen que pues asumamos esta mayor carga, ¿no? Dentro de nuestros hogares. entiendo que nos estamos centrando más en el derecho a cuidar y no en el autocuidado o ser cuidado con relación a la mujer y las brechas que existen. Pero Mm. justamente con motivo del derecho a cuidar, entonces la principal obligación que surgirían serían obligaciones estatales de dar condiciones, de reconocer, digamos, quizá el pago o cuáles serían las manifestaciones concretas, que no me suena irrazonable, en verdad, pero cuáles Ujú. serían esas manifestaciones concretas que requeriría el derecho a cuidar. Claro, justamente como te mencionaba, al ser tan grande el impacto económico que tiene en nuestras vidas y en nuestro desarrollo y en el desarrollo económico de todos los países, eh, es, es imposible decir que se nos tienen que compensar económicamente por eso o que nos compensa. Entonces, entiendo que el hecho de reconocerlo como derecho dentro de nuestros países es que justamente de alguna u otra manera puedan minimizarse estos impactos diferenciados que hay sobre las mujeres que realizan, ¿no? Por ejemplo, que quizás se piense un sistema nacional de cuidados en que también incluya algún tipo de medida previsional
o una pensión para las mamás, como sucede, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que han tratado de crear un sistema de pensiones para las madres y computan el aporte de acuerdo al número de hijos y al número de años. Y entonces la idea de positivizarlo es que el Estado tome algún tipo de participación, no que resuelva el problema en su totalidad, pero que al menos minimice un poco, ¿no? Mitigue un poco lo que en la realidad se está dando, ¿no? Y que está obviamente agudizando las desigualdades entre hombres y mujeres. Entonces, también es una medida para alcanzar la equidad de género. Entonces, por ese lado, no es que sea una responsabilidad absoluta del Estado, porque no lo es de todos, es de la familia, eh, es de la comunidad en sí mismo. Entonces, lo que buscas al positivizarlo es que justamente se rompe este estereotipo de género que dice que las mujeres somos las encargadas y que por eso no debe haber ninguna compensación, no debe haber ningún tipo de beneficio o de protección estatal, ¿no? O familiar. O de condiciones mínimas, ¿no? Correcto. Sí, ahora, yendo quizá al proceso interno para que ese reconocimiento se dé, hay principalmente la posibilidad de que este derecho al cuidado del cual venimos conversando se integra a nuestro ordenamiento como un derecho nuevo, valga decir, autónomo, con facultades propias, pero el tribunal nos ha dicho que cuando vamos a incorporar o integrar un derecho que entendemos que es fundamental, pero que no está en la Constitución, el camino debería ser primero tratar de advertir si acaso ese derecho no puede ser considerado contenido de algún derecho que ya está reconocido. Es decir, para que los amigos y amigas nos sigan, y tú, Luisa, lo conoces perfectamente bien, y ahí quisiera quizá insistir. Lo que pasa es que, digamos que hay consenso, ¿bien? Partamos del presupuesto de que hay un consenso de que el derecho al cuidado, en efecto, merece ser elevado a la condición de derecho fundamental. Ahora viene el cómo. Ahí tendríamos la posibilidad de incorporarlo a nuestro ordenamiento como un derecho fundamental nuevo, como decía, autónomo, con facultades propias e independientemente, por lo tanto, de los demás derechos que ya tenemos, o, que se supone que es el primer paso, más bien primero interpretar las facultades de los derechos que ya están reconocidos para ver si ese derecho al cuidado podría ser una manifestación implícita de los que ya están allí en la Constitución. Entonces, ¿cuál es tu posición al respecto? ¿Consideras que el derecho al cuidado, ya conociendo nuestro ordenamiento jurídico, es un derecho fundamental nuevo, independiente, autónomo? ¿O quizá ya está de alguna forma presente de manera implícita en algún derecho que está reconocido en el texto constitucional peruano? Gracias. Como todos los derechos económicos, sociales, culturales, Ujú. ambientales, como todos los DESCA, o sea, son derechos que son conexos a otros derechos, ¿no? Al derecho a la salud, al derecho a la vida. Entonces tú podrías decir, pero si ya está, ya tenemos el derecho a la vida, ya tenemos el derecho a la salud, ya tenemos como que el derecho a la libertad y el desarrollo y todo, ¿no? Pero Claro. en este caso en particular, como este problema social que es el haber feminizado las labores de cuidado, genera y perpetúa una desigualdad de género, entonces creo que es imperativo que esté dentro del texto constitucional, ¿no? Que sea realmente positivizado, que sea reconocido. Por ejemplo, México menciona, toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Ujú. Ahora, uno diría, pero no entiendo, es obvio, pero justamente esta obviedad es lo que ha hecho que las mujeres estemos un paso detrás, eh, bueno, que estemos un paso detrás si es que pensamos en lo difícil que es poder compaginar si es que nos hacemos cargo de de todas las labores domésticas de nuestros hogares, lo difícil que es compaginar nuestra vida familiar con nuestra vida laboral. Entonces, justamente em, al positivizar el derecho al cuidado y decir, bueno, es indispensable para el desarrollo de la vida, por ejemplo, un empleador va a tener la obligación de compartir una licencia de paternidad y ya no va a ser únicamente una mujer que va a tener los 90 días quizá, no estoy segura de la licencia, y no una semana o 5 días, que creo que es lo que les conceden a los hombres, ¿no? Entonces, cuando tú contratas,
De hecho, no sé si les ha pasado a ustedes, no creo. Preguntan de manera indirecta, no en la entrevista, sino saliendo a la entrevista, si planean ser mamá. Mm, Entonces, tú dirías, bueno, es una persona que se interesa por mi vida personal, pero no, realmente no. Quiere ver y calcular cuál es el costo de tu contratación y mm, qué va a implicar. Entonces, incluso en el área profesional, sí, tal cual está organizada nuestra sociedad, sí es una sí, desventaja. Y por eso es importante que sea incluida de manera expresa, ¿no? Entonces, a mí no me parecería tirado de los pelos decir que debe ser constitucionalizado, ¿no? Sobre claro. todo porque es una de las bases de las desigualdades. En nuestro país, por ejemplo, como les digo, el 68% de los encuestados por Oxfam Ujú. concordan que 7 de cada 10 personas, en 7 de cada 10 hogares, las mujeres se hacían cargo de todas las labores de cuidado, ¿no? Durante la pandemia. Ah, Entonces, wow. eso es bien Son fuerte. cifras, sí, sí, son cifras Ahora, alarmantes, ¿verdad? repasando un poco el otro contenido, el de autocuidado, que digamos, este no tiene tanta orientación para romper brechas de género, pero en el autocuidado, ¿qué implicaría? ¿Qué prestaciones? Digamos, prestaciones de salud, prestaciones que podrían ser ya existentes, como decía Cristian, pero ¿qué implicaría en autocuidado? ¿Y qué pasa si la persona rechaza ese autocuidado? O sea, no sé, o sea, ¿cuál sería el estándar? Claro, yo entiendo que cuando ellos dividen estas tres dimensiones, la Ujú. de primero cuidar a otros, la de ser cuidado y la de autocuidarse, implica, o sea, yo creo que va del autocuidado a más, ¿no? El auto, que es la base del cuidado. El autocuidado es cuando el derecho que tú tienes como persona de poder preservar tu salud física, mental. Entonces, esa creo que es la base del componente del derecho a cuidado. Entonces, como tú tienes el derecho de preservar tu salud física y mental, muchas veces, dependiendo de tu condición, necesitas ser cuidado por alguien más. Entonces, tienes el derecho a ser cuidado, ¿no? Que esa es la segunda dimensión de este nuevo derecho. Y o u otras veces, pues las prestaciones, tú vas a ser el proveedor o la proveedora de este cuidado, ¿no? El autocuidado implica esta garantía que tienes como individuo de contar con cubiertas estas necesidades físicas y mentales que demanda tu existencia. Entonces, cuando eres, por ejemplo, un recién nacido, el autocuidado implica esta garantía de que recibas valga la redundancia, estos cuidados primarios, ¿no? Ahora, como tiene esas tres dimensiones, la otra dimensión sería la persona que tiene que cuidarte, ¿no? Sobre la base de justamente la dimensión de cuidar a otros. Pero el autocuidado es lo que justifica el derecho en sí mismo, ¿no? Digamos, Estas dentro medidas. de este autocuidado podría implicar estas prestaciones que reconocía, en el caso de las mujeres, la Corte Constitucional colombiana respecto a los implementos higiénicos, ¿no? ¿O no? En autocuidado. Claro, porque es una de las, por ejemplo, ¿no? En el caso de las mujeres, es una de las necesidades que tienes que cubrir mensualmente en algunos casos, ¿no? Y también, o sea, pero lo que a mí sí me gustaría que quede claro es que el derecho al cuidado no es un derecho exclusivo de las mujeres, es un Claro, derecho de todos, porque Claro. justamente lo que se busca es que tanto hombres como mujeres valoren la importancia que tiene el cuidado en nuestras vidas, claro. ¿no? Ahora yo justamente en esta línea, y más allá del contexto que pone, por supuesto, más en evidencia la necesidad del reconocimiento del derecho al cuidado, y cuando digo contexto es justamente por esta situación en la que las mujeres han estado principalmente identificadas como las responsables de algo que en realidad atañe a cualquier persona independientemente del género, y por eso, pensando en esa lógica que creo que es lo más adecuado para lograr esa equidad, me hace un poquito de ruido, y por eso te hago la consulta, me hace un poquito de ruido que el Estado pueda terminar interviniendo en un espacio o esfera en la que yo como privado particular y dentro de mi libertad también podría decidir, por ejemplo, yo me acuerdo que hay algunos actores, por ejemplo, de Hollywood, y me vas a disculpar la referencia, pero es lo que se me viene a la mente, que han proclamado que no son muy higiénicos porque consideran que más allá de ser uno higiénico, hay que cuidar
el agua como un bien de interés para todas y todos, ¿no? Entonces, hay personajes que han declarado públicamente de que no se bañan frecuentemente porque prefieren cuidar el agua como un bien valioso y que cada vez va a ser más escaso aún. Lo que me hace ruido es ¿en qué momento o cómo es que uno puede determinar? Y quizás es una pregunta prematura, porque es cierto también que estamos ante un derecho que va a ir construyéndose según cómo vayan presentándose los casos, pero tú que estás aquí con nosotros y para que nuestro público pueda quizá entenderlo, ¿cuál es cómo podemos determinar cuándo el Estado entiende que mi filosofía de vida no va en la línea de esa dimensión del autocuidado y puede terminar interviniendo en esas decisiones particulares bajo el argumento de que no corresponde al estándar que el Estado cree que yo debería cumplir dentro de ese cuidado que el Estado asume, ¿no? Porque eso es un poco lo que me hace ruido. ¿Cuál es el estándar para definir cuándo estás dentro de las dimensiones y el Estado no tiene por qué meterse y cuándo te puede forzar o obligarte o intervenir para que puedas cuidarte y no poner en peligro esos derechos de los cuales muy bien has hablado, vida, integridad, salud? Claro, justamente la idea de cuidado, de labores de cuidado, está muy relacionada con que esto pertenece al ámbito privado y yo decido. Y me parece que lo que busca esta positivización es justamente sacar a las labores de cuidado al espacio público. Y lo saca porque implica un costo. Yo me sigo, perdón que sea tan redundante, pero sí es importante esta Tranquila, valorización. pasa que está quedando muy claro y eso es bien importante porque es un derecho Entonces, la que hay que única razón conocer, por ¿no? la Es cual, la o única sea, manera. está ahorita en la luz Ujú, de la agenda pública, ¿no? y internacional, es por ujú. el costo que implica y porque ya ha quedado claro que este mayor destino de tiempo implica o contribuye con las desigualdades. Entonces, no, o sea, no creo que colinde con nuestra autodeterminación a bañarnos o no, o a O tener cualquier otra decisión, hábitos. ¿no? Personal, claro. Ujú, Correcto. ujú, Yo creo que el derecho tiene mucho más que ver con este impacto diferenciado en la vida de las mujeres ujú, y con políticas públicas de seguridad social, con, qué sé yo, adaptar las leyes laborales, ujú. eh, pensar el mercado, por ejemplo, del trabajo doméstico remunerado de otra manera, ¿no? Porque también está feminizado, la mayoría de empleadas domésticas son mujeres. Entonces, yo creo que el ver el derecho al cuidado está más pensado en justamente romper el estereotipo de género de que son las mujeres y protegerlas, ¿no? Protegerlas frente a esta desigualdad que se ha ido generando porque todos hemos naturalizado que, que eso que llamamos amor en verdad es cariño no pagado. O sea, es un trabajo no Es pagado. como cuando uno Y es ve, un trabajo porque cuando uno ve es los comerciales, por ejemplo, del real. cuidado de los niños, la Ujú, imagen que suele representar es la de la mujer o que es la que prepara el Ay, no desayuno, sé. la que le es que cambia la ropa a la niña o al niño, ¿no? Es algo que está bien estereotipado, como bien mencionas, ¿no? ujú, y es que, o sea, nosotros asumimos que, por ejemplo, si tú tienes un trabajo y tienes hijos en edad escolar, está bien Ujú, despertarte a las 5:30 a hacer el desayuno ujú, y bueno, tu esposo está cansado. O llegas de trabajar y tienes que ordenar o tienes que limpiar porque todo está hecho un desastre. Y ujú, bueno, ¿no? Entonces, justamente sacar de, de esta esfera privada una situación que está contribuyendo con una desigualdad social es ujú. lo que justifica y Sí. sería como que el bien protegido por el derecho al cuidado, ¿no? Entonces, Ujú, no tiene nada que ver con que el Estado interfiera con tu autodeterminación y tus hábitos ujú, dentro de tu intimidad, ¿no? Sino tiene más que ver con que justamente al darse cuenta que estamos en sociedades machistas, en ujú, donde hay una distribución sexual del trabajo en base a estereotipos de género. Entonces, para no ser tan técnicos, es como tú eres mujer y las mujeres son, un estereotipo de género es yo soy mujer y yo tengo que ser tranquila y yo sé limpiar
y bueno, no puedo, no me exalto y yo prefiero estar en mi casa y bueno, yo no quiero trabajar, quiero cuidar a mis hijos, pero tengo que trabajar si es que no tengo ingresos y yo soy hombre, yo estoy en la calle y yo no sé limpiar, no sé cocinar. Entonces, esos estereotipos de género han hecho que dentro de nuestras dinámicas familiares, no digo que de mala fe, simplemente que está tan interiorizado en nosotros y en nuestra educación y en nuestro entorno que ya cuando vamos creciendo, nuestros padres, ¿no? Nos van diciendo y nos van, de acuerdo a nuestro género, de acuerdo a nuestro sexo, nos van construyendo este género, ¿no? Entonces, una mujer es así y hace esto, un hombre es así y hace lo otro. Y Claro, justamente, Ahora, ajá, se ha a claro, normalizado nivel, mucho, ¿no? ¿mm? sí. Ahora, lo que vienes comentando me parece sumamente interesante, pero a nivel de eficacia, ¿cómo implementamos eso? O sea, nuevamente, digamos, me hace un poco de ruido cómo implementar. O sea, se hace la norma, me parece genial, ¿no? Pero como es un estereotipo, como es algo que no está regulado, sino que es una práctica social que es equivocada o definitivamente equivocada, ¿no? ¿Cómo lo cambias con una disposición normativa? Ahí sí tiene que entrar el Estado, hacer políticas, hacer educación. Claro. ¿Cómo finalmente esto se hace eficaz? Claro, justamente por eso, para que sea exigible, para que sea justiciable, para que cuando yo tenga 60 años o 65 y no haya trabajado, pero en realidad me dediqué al trabajo doméstico no remunerado, tenga una salida y una opción, una pensión, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, así sea mínima, la intervención del Estado sí se hace necesaria. O sea, sí es necesario que esta responsabilidad sobre las labores de cuidado que recae ahora sobre las mujeres, sin ningún tipo de beneficio económico, laboral, social, simplemente es así, se ha naturalizado, pues cambie. Entonces, ahora que ya nos dimos cuenta que es una situación injusta, que yo al menos no elegí, ni pacté, ni estoy de acuerdo con eso, y lo mismo me imagino mi mamá y mi abuela, entonces como ya nos damos cuenta que es una situación, justo hoy día escuchaba en la audiencia que decía, el contrato social está mal y hay que cambiarlo. O sea, así de radical es la situación. Entonces, Claro. como no podemos hacer eso al corto plazo, yo creo que una salida es ya, estamos visibilizando el problema, entonces como países, sobre todo los latinoamericanos, vamos a crear sistemas nacionales de cuidado, que son programas sociales con enfoque de género, que por ejemplo en Perú están justamente construyéndolo, ¿no? Sobre la base de políticas de igualdad o para combatir la desigualdad de género. Entonces, es importante que si bien no va a haber una solución, así como no hay una solución para la pobreza ni para la corrupción, igual se plantee, porque el solo hecho de plantear un sistema nacional de cuidado va a visibilizar las necesidades que tenemos las mujeres y el problema que nos ha generado y el atraso también que nos ha generado asumir todos estos años estas labores de cuidado, ¿no? Ese trabajo doméstico no remunerado, por ejemplo, o remunerado, ¿no? Dependiendo de. Entonces, sí impacta, sí importa que el Estado intervenga, así sea de una manera mínima, ¿no? Claro, y quizá aprovechando además como conoces bien el sistema interamericano y das cuenta de esta audiencia, sin ánimo de espolear, como decimos coloquialmente, pero ¿qué podrías adelantarnos de por dónde va el derrotero o el temperamento según lo que has podido participar en esta audiencia y en los quizá algunos documentos previos en torno a esta opinión consultiva que la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene trabajando? ¿Cuáles son algunas cosas o algunos elementos que quizás nos puedas compartir de lo que podría contener eventualmente esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? O sea, bueno, no sé qué es lo que va a decir la Corte, eso siempre es un misterio hasta que saca sus Ujú, interpretaciones y resoluciones, ujú, pero Argentina le ha preguntado específicamente a la Corte en qué consiste o que delimite qué es el derecho a cuidar, ¿no? Que ya es un derecho, obviamente, porque está reconocido en estas convenciones interamericanas que están dentro del sistema interamericano, ujú. ¿no? ¿Qué implica? ¿Cuáles son las obligaciones, ¿no? que tiene el Estado en esta materia? Y lo que he podido observar en las audiencias es que hay mucha información de los países, perdón, hay mucha información de los países que no, mucha data em, que recién están siendo visibilizadas, ¿no? En este caso por los jueces. Muchos han pedido que por favor le manden estos informes o estas estadísticas. Como verán, por ejemplo, en el Perú, a no ser por la sociedad civil, desde el Estado, pues no hay mucha información reciente que pueda medir
cuál es el real, ¿no? La real distribución sexual del trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que además de ser una situación bastante innovadora, porque es una de las primeras opiniones consultivas donde van a tratar sobre un derecho que no está en la Convención Americana, pero que está en otros lados y que ya los países, eh, países como Argentina, al notar justamente que es una de las causas de la desigualdad, ¿no? Ujú, De la desigualdad de género, ujú, exigen que sea delimitado. El impacto, yo creo que la Corte, al haber aceptado una opinión consultiva sobre este tema, pues ya de cierta manera está adelantando un poco que sí es importante delimitar el derecho, ¿no? ujú, Y una vez que se ha delimitado, si bien las opiniones consultivas de la Corte son, no son obligatorias, son referenciales, no obstante, eso va a dar pie a llevar casos al sistema, quizá, se me ocurre, o internamente algunos países como Argentina, que está esperando esto, pues tener leyes o ya afianzar sus políticas en materia de derecho a cuidado, ¿no? Entonces sí va a tener un impacto positivo, espero que pronto, y, y Va a bueno. ser, va a Ujú. ser muy interesante la decisión de la Corte. Lamentablemente tenemos que ir terminando. Muchas gracias, Luisa. Ha sido un debate muy enriquecedor, contenidos que en verdad faltan por explorar. Vamos a esperar con ansia el pronunciamiento en la opinión consultiva de la Corte y seguramente en esa oportunidad volveremos a invitarte, ojalá puedas, para debatir ahora sí los contenidos más específicos sobre los que se ha pronunciado la Corte y algunos que seguramente también van a faltar, porque tú sabes que el derecho es sumamente indeterminado. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y darnos esta lección más que entrevista del contenido de este derecho tan importante. Esperamos contar contigo en una siguiente oportunidad y me despido yo de todos, de todas. Espero que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Saben que salimos por Spotify, por Twitch, por YouTube y también estamos por TikTok. Así que véannos y síganos por esas redes sociales. Nos vemos hasta pronto. Luisa, quizá quieras decir algunas cosas adicionales antes de que Cristian también se despida. Muchísimas gracias por la invitación y lo importante es, espero que haya quedado claro que cuidar es un derecho y un trabajo que debe ser de una u otra manera compensado económicamente, sobre todo a las mujeres que somos las que por ahora, y espero que cambie, nos ocupamos de él, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias a ti, de hecho, Luisa, me sumo a las palabras de Julio. Siempre es un gusto tenerte porque además de la claridad con la que nos puedes explicar estas materias que, como bien señalabas y lo mencionamos al principio, es preciso poner en agenda, pues, ¿no? Porque finalmente es la única forma de hacer visible estas prácticas todavía muy arraigadas, que no hacen más que, si no es mantener hasta incrementar las brechas que pueden haber en estas cuestiones de género, y así que siempre va a ser este un espacio importante para abrir ese debate y tratar estos temas. Y por supuesto, como decía Julio, ya estás invitada para que una vez que esta opinión consultiva de la Corte salga a la luz, la desmenuzaremos aquí con, por supuesto, tu valioso aporte. Muchas gracias. Doctoras y doctores, amigas y amigos, así llegamos al final de este nuevo episodio de Contacto Legal. Nos vemos la próxima semana, ya saben, a la misma hora y por el mismo canal. No se olviden que si en caso hubieran llegado tarde a esta entrevista, la pueden encontrar en los diversos o en las diversas plataformas que muy bien ha mencionado Julio, para que también nos puedan seguir por ese medio. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una mejor semana, cuídense mucho y hasta el próximo miércoles. Chao, chao.